Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos hoy aquí en el seminario constructivista, construyendo con muchas zonas de desarrollo proximal nuestro conocimiento. Estamos en una noción importantísima para que aproveches tu tiempo, para que seas un universitario, una universitaria de excelencia. Vamos a empezar con este concepto que se llama revisión preliminar y vamos a tratar de definirlo, pero sobre todo de ponerte un ejemplo claro de lo que es, en el caso de un texto, de una revisión preliminar que te va a ser sumamente útil para desarrollar tu hoja de ruta si vas a exponer sobre el análisis de textos. Entonces, vamos a ver, ¿quién de ustedes quisiera definir eh, la noción de revisión preliminar, por favor? Sí, doctora. Para mí, yo entiendo la revisión preliminar como el preámbulo de un texto. Podríamos decirlo que revisar a detalle sería como lo después. Entonces, justamente la revisión preliminar de un texto es analizar cada uno de los epígrafes que contiene para de una vez tener como el tema, poder ya detalladamente analizar profundamente. ¿Qué agregarías, Jaime? ¿Emi? Pues sí, justamente que es un breve contexto de algo de lo que te vas a adentrar, como lo comentó mi compañero Nicolás, revisar cada uno de los epígrafes para tener noción de qué va ese texto que se va a estudiar. Bueno, si nosotros analizamos la palabra preliminar, quiere decir antes de. ¿Antes de qué? Antes de entrar a fondo. Pero un elemento de esta revisión preliminar es que tú detectes el arco de validez del documento o material que estás a punto de estudiar para seleccionar qué es lo que sí es más relevante, porque tú no sabes qué te vayan a preguntar, pero tú sí puedes saber cuáles son tus prioridades. Entonces, en la revisión preliminar, uno tiene que tener ya clara una lista de preguntas que son fundamentales como para hacer un examen, pero sobre todo que son las que tú vas a responder. Entonces, en un texto o en un material, muchas cosas te pueden importar, pero tienes que ponderar, tienes que saber cuáles son más importantes. Entonces, rápidamente el título y el autor que vamos a revisar y las 4 o 5 preguntas, Nicolás, que haríamos de este texto. Este texto es un texto con un arco de tiempo que nos vas a ayudar, Amy, a decir cuál es el arco de tiempo, digamos, de validez y de dónde extraerlo. Título, autor y preguntas básicas, Nicolás, por favor. Claro, doctora. Escuela de Interpretación del Sistema Político Mexicano de Juan Molinaro Casitas. Las preguntas preliminares podrían ser: ¿qué entendemos por Escuela de Interpretación del Sistema Político Mexicano? ¿Qué entendemos por Sistema Político Mexicano? ¿Cuáles son las corrientes de interpretación? Y justamente también cuáles entendemos nosotros por escuela de... También puede ser que entiendo por escuela, pero sobre todo, estas escuelas son atemporales o tienen una vigencia. Esta propuesta de Molinar Orcasitas nos es útil hoy en 2026. ¿Cuál es el arco, digamos, de actualidad de tiempo de este artículo y de dónde lo sacamos, Amy? Bueno, el artículo es de 1993, y lo sacamos de una fuente de la Universidad de la UNAM. Ahí es de Mm, donde tomamos el artículo. sí, la fuente es una fuente primaria, es de una revista de sociología mexicana que está en varios portales de la UNAM. Pero ¿de dónde sacamos el arco de validez o de vigencia de este texto? Dices tú, de su fecha de publicación o, en un caso de una ley, de promulgación, pero también lo podemos extraer de las fuentes de las cuales se abreva. Si yo tengo un texto que va a hablar sobre la antigüedad y todas las fuentes son de la antigüedad, pues no me importa. Pero si yo quiero preguntarme si las escuelas de interpretación de las cuales habla y nos propone Molinar siguen siendo vigentes o si ya hay otras,
Entonces yo tengo que ver cuál es el arco de vigencia de este texto. Muy bien, vamos a proceder a hacer rápidamente lo que sería la hoja de ruta o el sumario con los epígrafes. Entonces, ¿cuál es nuestro primer epígrafe, Amy? El primero es las corrientes de interpretación. ¿Y cuáles serían las dos preguntas básicas que tendríamos que hacernos? ¿Cuándo inicia y qué caracteriza esta corriente? ¿Y Aquí lo que quiénes yo tengo que son? preguntarme es qué significa corrientes de interpretación. ¿Son teorías? ¿Son filosofías? ¿O qué son las corrientes? Entonces, primer epígrafe, tenemos que pensar críticamente. Aquí es un tema de definiciones. Aquí dice las corrientes. ¿Cuáles son las corrientes? Es una pregunta válida. Pero antes que eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una corriente? ¿Es una teoría? ¿Es una metodología o es ambas cosas? Vamos al siguiente epígrafe, por favor. Ve anotando las páginas, Nico. Entonces, ¿cuál es la siguiente corriente y cuáles son las preguntas, Amy? Son los pluralistas y las preguntas es cuándo inicia, qué es lo que caracteriza esta corriente y quiénes son los autores. Los autores y autoras principales. Muy bien, entonces ya tenemos muy clara la primera corriente de interpretación, que son los pluralistas. Vámonos a la siguiente, que me parece que estaba en la página. Esa página es la página 6. Vela anotando. Vamos, no te los brinques, ahí pasamos ya un epígrafe, creo. No, es ¿Atrás? la de los pluralistas que está en Ah, la página perfecto. 4. Ok, muy bien. Página 4 lo vamos anotando porque no podemos hacer interpretación papalotesca, tenemos que ir ciñéndonos al texto, ¿sí? Aquí dice que una corriente pluralista es, suscita. Los cuadros muy importantes, las tipologías, las líneas del tiempo, los autores que nos plantea una riqueza propositiva para analizar un sistema político. Y les voy a pedir que vayan pensando en un ejemplo muy claro para ver por qué nos interesa hacer esta revisión preliminar en nuestra vida cotidiana con ejemplos muy cercanos a lo que nos preguntamos en ocasiones especiales o en el día a día. Muy bien, rápidamente, ¿cuál es el siguiente epígrafe? Pablo González Casanova, lo vamos a ver ahora. Siguiente entonces, primera corriente. Los Los pluralistas. pluralistas. Segunda corriente, Los autoritaristas. que es la corriente dominante y que se expandió a lo largo de América Latina y que contiene ¿cuántos subgrupos? Vamos adelante. Los autoritaristas. Vamos adelante. Primero tenemos a los llamados linceanos. Ancianos. Luego tenemos a los que conforman el modelo Modo- Burocrático autoritario. burocrático autoritario. Luego tenemos a los culturalistas y tenemos a los gradualistas, que todo lo llevan a los principios filosóficos, a las características de cada cultura, los gradualistas. Entonces ya tenemos corriente, los pluralistas, los autoritaristas burocráticos y luego tenemos a los Gradualistas. marxistas. Ajá, ya terminamos con los autoritaristas y entonces nos vamos, acá nos habla de grandes investigadores del Colegio de México como Lorenzo Meyer y otros, y finalmente los marxistas. Muy bien, entonces dejamos de compartir y ya tenemos un regalo grandísimo para acercarnos a un sistema político, no únicamente a través de sus constituciones, que son muy importantes, y ya sabemos que la hora fundamental que alguien que quiera saber, aunque sea un poquito del sistema político mexicano, tiene que consultar el texto muy importante, icónico de Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México, para ver y saber responder cuántas constituciones centralistas tuvo México,
¿Cuántas constituciones liberales tuvo México? ¿Cuántos imperios tuvo México? Y entonces así ya tenemos miradas e indicadores para analizar el sistema político mexicano. ¿Cuántos factores de poder? ¿Cómo se han controlado? Etcétera, etcétera. Vamos entonces, antes de pasar a dos autores muy importantes, les pediría yo que apliquen en su vida cotidiana este análisis de revisión preliminar. Vamos a suponer que te tienes que comprar un traje de etiqueta eh, para tu graduación, Nicolás. ¿Qué tendrías que ver en revisión preliminar? Y en el caso tuyo, Amy, vamos a suponer que tienes que invitar a todos tus amigos por tu cumpleaños a una película. ¿Cuáles son la revisión preliminar que vas a hacer de la cartelera? ¿Qué indicadores vas a tomar en cuenta? ¿Cuál es esta revisión preliminar? Adelante, Nicolás. Primeramente sería a lo mejor el lugar, qué lugar igual como tenga más trajes, el precio, la calidad de la tela. Sí, que no vayas a estar con incomodidad, con una alergia, por ejemplo, que te apriete. Entonces, revisión preliminar, ¿qué lugares hay que vendan estos vestidos, estos trajes de etiqueta? ¿Qué lugares y dónde están? Porque a lo mejor hay uno que está en Monterrey y tú no puedes viajar a Monterrey, aunque sea el mejor lugar, ¿verdad? Entonces, revisión preliminar, contexto, condiciones. Amy, Pues primero ver un cine que nos quede cercanos a mi grupo de amigos, ver precios de las entonces salas, el lugar de encuentro, ajá. Luego, los precios de las salas, porque hay VIP en 3D y normal, y pues algo que se ajuste a todos nosotros, los horarios horarios. y, y también qué tipo de película nos gustaría ver, si de comedia, de terror, de Género romance. de película, si es drama, si es terror, si es acción. A lo mejor como yo no me gustan las películas de terror ni de vampiros, pues entonces si quieres que vaya fulanito o menganito, ver temas, ver también directores, películas premiadas. Bueno, entonces revisión preliminar no es nada más para hacer una obra de premio Nobel, sino es los indicadores que te permitan tomar una mejor decisión y saber claramente qué extraer de esa fuente, de ese texto, de ese material. Y nos vamos rápido en 2 minutos porque tenemos que terminar la grabación. Vamos a compartir la pantalla de este autor que mucha gente en la facultad conoce junto con otros que parecen clásicos, pero que tenemos que revisar en las páginas de Wikipedia. Acá tenemos Juan José Linz, que son los linceanos, esta gran mirada que nos aporta. Él nace un 24 de diciembre del 26 y fallece un 1 de octubre de 2013. Nosotros siempre nos quedamos con el año de nacimiento y vamos a ver muy rápidamente lo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí dice biografía, referencias, enlaces, etcétera, y justamente nos vamos a ir a algunas de sus obras para que sepamos por qué ha tenido tanto peso, independientemente de que, pues obviamente, al trabajar en las universidades de Yale, en la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, pues nos aporta muchas cuestiones, además de estar en la Academia Británica. Entonces, rápidamente leemos los textos de Juan J. Linz, Nicolás, por favor, los títulos nada más. En el 78, La reestructura. The Breakdown of Democratic Regiments, el sistema de partidos en España, Madrid, de 1979, Atlas Electoral del País Vasco y Navarra, Madrid, de 1981, bueno, vamos a conflictos leer en el último, el Euskadi, de 2000, 2009, sí, sistemas totalitarios y regímenes autoritarios, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, 2009. donde yo estudié en este centro importantísimo de estudios políticos, pero como vemos, ¿por qué ha llegado tan importante Juan J. Linz a Américas? Pues porque estudió el sistema de España, porque lo tradujeron al español y todo allá se multiplicó aquí. Entonces vemos que no es casual que Juan J. Linz haya tenido mucho impacto, pero así como él observa el sistema Euskadi, el sistema Euskera, el sistema de España, pues los ojos con los que mira ese sistema no son útiles para estudiar
otro sistema, Australia, México, Timbuktu, y entonces vemos por qué tuvo esta gran influencia. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos su cara, aquí tenemos su rostro, sabemos por qué y nos hicimos las preguntas adecuadas. Vamos a buscar este actor mexicano muy importante que crea los CCHs en la universidad y que tiene unas corrientes muy importantes. Casanova, Pablo González Casanova, el del 11 de febrero de 1922, que fallece justamente vamos a tener el deceso, el aniversario luctuoso, el 18 de abril del 23. Y nos vamos a buscar acá Pablo González Casanova porque es un personaje importantísimo. Vamos a sus artículos publicados. Ya sabemos que fue una persona de centro izquierdas importante y acá podemos ver algunos artículos publicados, pero sobre todo nos fijamos en sus trabajos pioneros y en sus trabajos de madurez. Entonces tenemos misoneísmo y modernidad en el siglo XVIII en México. Entonces, ahí les dejo de tarea que busquen qué quiere decir misoneísmo rápidamente, Nicolás, 1948. Una utopía de América, de El Colegio de México, ni más ni menos, 1953. Estudio de las técnicas sociales. Tenemos análisis que hizo de la colonia y luego este gran texto que saltará para cualquier mexicana o mexicano de la UNAM que sepa que escribió este texto de la democracia en México, muy clásico para estudiar categorías del desarrollo económico y la investigación en ciencias sociales y sus obras últimas, 2004, Las nuevas ciencias y las humanidades, de la academia a la política, de Antropos en estas hipervinculaciones de don Pablo González Casanova, que tuvo el más alto estatus como rector de nuestra universidad y que desde allí arrancó una serie de proyectos y propuestas de corte de izquierdas y que, por supuesto, que fue un Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1984. Don Pablo González Casanova, le hacemos un homenaje, le reconocemos, conocemos su obra cumbre, La democracia en México. ¿Y qué significó esta palabra, Nicolás? ¿Misoneísmo? Sí, es la versión odio, miedo o intolerancia hacia lo nuevo, las novedades sobre los... ¿Lo quieres compartir en pantalla? No, no escucho. Vamos a compartir la pantalla para cerrar la cápsula. Compartir pantalla. Necesito un diccionario especializado, pero dice atteggiamento risolutamente e indiscriminatamente averso a qualsiasi innovación. Eso quiere decir que soy resistente y adverso a toda innovación. No quiero cambio. Ese es un conservadurismo negativo. Así que, por favor, lo leemos con muy bonito aquí, Nicolás. Es la depresión, odio, miedo o intolerancia hacia lo nuevo, las novedades o los cambios. Pero ¿por qué le apagas si todavía no terminas de leer, hijo mío? Ah, eh, este neologismo proviene del griego miso, odiar, y neos, nuevo, se caracteriza por el rechazo a la innovación, la tendencia a perpetuar costumbres antiguas y a menudo se asocia con el envejecimiento cognitivo o un carácter Perfecto, por favor anótenlo y aléjense de este misoneísmo. Nos implica envejecimiento cognitivo, flojera, carácter conservador extremo negativo y perpetuar costumbres sin un análisis crítico. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Siempre tenemos apoyo visual, siempre revisamos las fuentes y hoy les hemos regalado de manera muy clara ejemplos precisos, definición de lo que es la revisión preliminar, una forma de analizar los sistemas políticos, el mexicano o el que quieran, con escuelas, con rigor científico, para que ustedes puedan vivir el momento que están viviendo desde referentes científicos muy concretos. Bienvenidas, bienvenidos
hasta pronto, hasta siempre. Si esta cápsula les es de utilidad, regálenos un comentario, sugerencias y, ¿por qué no? Regálenos un pulgarcito como divulgadores que somos del conocimiento científico en términos coloquiales, en términos que todos y todas ustedes puedan comprender. Hasta luego, gracias, hasta siempre.